Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay una falta? ¿Vale? Las fases o las etapas. Bueno, imaginaros que hay un cortocircuito fase tierra, es decir, una de las líneas, por lo que sea, bien porque algún elemento externo haga que se conecte el cable a tierra, o bien que hay un corte de un cable, o cualquier cosa que haga que una de las fases se aterrice y produzca un desequilibrio en esa red trifásica, pues bueno, va a haber primero un desequilibrio, una tensión que ya no se va, porque al final dentro de un sistema trifásico sabéis que en el neutro las tres tensiones se anulan, es decir, siempre en el neutro tiene que haber un punto de cero voltaje. Cuando hay una falta, dos fases van a incrementar su valor, una tercera fase lo va a reducir y al final se va a producir un desequilibrio en el neutro. Va a haber un voltaje que, con la diferencia de potencial entre el neutro, que antes era cero, pero ahora ya no va a ser cero, con el punto de tierra, que sigue siendo cero, va a generar una corriente. Es decir, hay una diferencia de potencial entre dos puntos y hay una corriente. Esa corriente va a circular por la resistencia. Y dada la característica de la resistencia, que es un valor fijo, valor óhmico fijo, va a haber una limitación, porque al final el valor de tensión con respecto a una corriente, aplicando una ley básica que es la ley de Ohm, pues va a generar una corriente que atraviese la resistencia y va a limitarla. ¿Qué va a pasar en la resistencia? Pues bueno, se va a generar calor, que es para lo que realmente se diseña la resistencia. Es decir, la resistencia lo que va a hacer es absorber la energía durante una falta, durante un tiempo limitado, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando esta resistencia esté absorbiendo esta energía de defecto, haya un elemento externo asociado a la resistencia que pueda mandar una señal al centro de control y que los relés de protección de la subestación actúen, ¿vale? Que es lo más importante. ¿Para qué? Para que se produzca una apertura del circuito de red. Entonces, a partir de ahí, el interruptor, como aparece en el punto 6, se abre, deja de haber servicio en el transformador y aguas abajo de ese transformador, y ahí empezaría la secuencia de aperturas y cierres de los propios relés de protección para decir: la falta sigue, vuelvo a abrirme, una vez se vuelve a cerrar, la falta sigue, me vuelvo a abrir, durante una secuencia definida. Es decir, la resistencia puede absorber ese calor generado durante la falta, pero tiene una limitación temporal. ¿Por qué? Porque al final luego os explicaré hasta qué niveles llega lo que es la temperatura máxima que absorbe la resistencia, pero no puede darse que continuamente estemos aperturando y cerrando continuamente esa línea con defecto. Tiene que haber un momento en el que se decida aperturar o cerrar si la falta ha pasado, si no, se apertura el sistema y ya tiene que entrar el equipo de mantenimiento para dar respuesta ante esa falta. Sigo. Vale, aquí vemos simplemente el esquema, lo que decíamos. Imaginaros en el punto de neutro, aquí inicialmente, si no hay ninguna falta, tenemos un 0 voltios, con lo cual el potencial entre la tierra y el punto de neutro es el mismo, pero en el momento que una de las líneas, por lo que sea, se ve aterrizada, porque se va con un cortocircuito a tierra, esta línea deja de tener voltaje, estas dos aumentan, con lo cual se va a producir un desbalance en el punto de neutro y aquí ya va a haber una posibilidad de circulación de corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un voltaje, una diferencia de potencial entre este punto y este punto, con lo cual el defecto va a poder dirigirse desde lo que es el terreno hacia la resistencia, ¿vale? Y la resistencia, lo que tiene que ser, es capaz de absorber esa energía para limitar la corriente de corto y a su vez mandar mediante algún dispositivo la señal al centro de control para que el sistema de secuencias de aperturas y cierres de los relés de protección actúe. ¿Vale? Comportamiento. Pues bueno, lo que hablábamos antes, limitar la corriente en caso de falla de tierra, sin resistencia, lo que es, o bien por un sistema aislado. En este caso, lo que vamos a limitar es, por imaginaros, un neutro sólido, un cable aterrizado directamente desde el neutro, la corriente que se va a generar en la subestación es muy alta, pero con resistencia se va a limitar, ¿vale? ¿Qué conseguimos realmente con una limitación por resistencia? Pues bueno, limitar la corriente, minimizar los costes, ¿vale?, que pueden afectar al propio transformador, y luego proteger también, que ahí no lo pone, pero bueno, también es muy importante, a las personas. ¿Por qué? Porque la limitación de tensión de corriente que va a circular y el voltaje que va a circular es menor. Y lo que es la protección de contrapaso y contacto, pues va a ser mayor que no tener un equipo que pueda proteger el transformador, ¿vale?, durante una falta. Vale, lo que es la parte de lo que es una NER, ¿vale?, la explicación teórica de que es una NER,
para qué sirve, cuál es la práctica principal, etcétera. Está. Bien, nosotros aquí en KLK lo que hacemos es diseñamos NER o resistencias de puesta a tierra en base a especificaciones eléctricas que nos mandan los clientes. Bien, basadas en la regulación de una compañía eléctrica, esté donde esté, ¿vale? Puede ser aquí en España Iberdrola, puede ser Endesa, puede ser la que sea, o bien si estamos hablando en el extranjero, pues podemos contar con un Enel en Latinoamérica, o podemos tener con compañías en Middle East, en cualquier parte del mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos suelen enviar? Lo que nos suelen enviar es la parte fundamental en cuanto al estudio eléctrico de lo que necesitan limitar. ¿En qué nos basamos? Pues bueno, cuando estamos hablando ya de diseño de una resistencia de puesta a tierra, lo primero de todo que tenemos que tener claro, cualquier técnico, ingeniero que quiera saber o limitar la corriente y saber cómo vamos a trabajar nosotros en KLK a la hora de diseñar una resistencia, es que vamos a trabajar prácticamente con dos ecuaciones. Una, la ley de Ohm, que es el cálculo básico principal sobre el que vamos a trabajar para calcular la R, calcular la I, en función de los datos que el cliente nos dé, y luego la energía térmica asociada a la disipación de calor en la resistencia. Esto va asociado luego a las normativas y las temperaturas máximas de trabajo de la resistencia, ¿vale? Limitadas durante el tiempo. Entonces, dentro de la parte principal, que bien nos llega la especificación técnica de una compañía o bien que un cliente privado vaya a montar una subestación propia y un equipo de ingeniería haga los cálculos, nos tiene que mandar una serie de datos fundamentales. Todo esto que os voy a contar es importante para que entendáis cómo trabajamos nosotros y luego qué se necesita saber o cuál sería la parte importante si estáis trabajando dentro de una ingeniería a la hora de enviarnos información o qué tenéis que tener en cuenta para hacer el cálculo de la resistencia, ¿vale? Bueno, de todos los datos que hay aquí, el más importante y el único fijo que se sabe es el voltaje de línea. Es decir, sabéis que hay un transformador de potencia, el transformador de potencia va a tener un voltaje línea a línea y sabemos que realmente la resistencia va a estar conectada en el punto de neutro, con lo cual ese voltaje de línea nosotros siempre lo dividimos entre raíz de 3 para convertir la parte trifásica en parte monofásica. Es decir, la tensión de línea a línea trifásica en tensión de fase neutro o tensión monofásica. Entonces, este voltaje va a ser el valor fijo que nos va a llegar de un equipo que sí va a estar instalado en una subestación. Luego, el valor de la I o el valor de la R van a depender el uno del otro. ¿En función de qué? En función de a qué nivel de amperios queremos limitar esa corriente de cortocircuito, ¿vale? Entonces, en función del nivel de amperaje al que queramos limitar la corriente de corto, nos va a dar un valor de resistencia. Es decir, si nosotros estamos trabajando o queremos limitar, imaginaros, la corriente de falta de la resistencia en torno a 1000 amperios, vamos a tener una R, pero si queremos hacerlo a 300 amperios, vamos a tener otra R. ¿Es la misma resistencia? No. ¿Va a ser lo mismo? Sí, pero con limitaciones diferentes. ¿Va a ser diferente en tamaño? Sí. ¿Va a ser mejor una que otra? No sabemos. Eso va en función de cómo se quiera estudiar el régimen de protección de la subestación y cómo vaya asociado todo el régimen de redes de protección en la propia subestación, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Entender la resistencia, el tamaño o la masa de la parte resistiva como si fuera el cálculo de la sección equivalente de un cable de energía. Cuanto mayor sea la limitación de corriente a la que queramos asociar la resistencia, ¿vale? Es como entender que necesitamos un cable de mayor sección. Es decir, vamos a necesitar más masa resistiva, hablado en acero inoxidable, que os enseñaré un poco cuáles son las diferencias de los aceros que utilizamos, y necesitaremos mayor sección o mayor masa equivalente para absorber 1000 amperios que si, por ejemplo, para la misma tensión necesitamos limitar la corriente a 300 amperios. Es decir, la resistencia va a ser más grande, más pequeña en función de la corriente de limitación que queramos. Cuanto mayor queramos limitar, más grande va a ser la resistencia a nivel equivalente y más complicado es el cálculo, ¿vale? Ten en cuenta que al final
lo que son las corrientes nominales de limitación suelen estar basadas en 300, 500, 800, 1000 amperios. A partir de 1000 amperios, que se puede hasta unos 2000, 2500 amperios limitar una resistencia de puesta a tierra, más se va a hacer complejo el cálculo de la R. ¿Por qué? Porque pensar que sabemos que la V va a ser fijo para sistemas de 30 kilovoltios, de 20 kilovoltios, lo que sea, ¿vale? En lo que es la tensión fase-fase del transformador de potencia. Cuanto mayor hagamos este valor, ¿vale? Como es inversamente proporcional a este, más pequeña va a ser el valor de la R, pero a su vez más masa, digamos, entendido como acero inoxidable, vamos a necesitar. Entonces, es un concepto que a veces es complicado, es decir, el valor óhmico va a ser muy bajo, pero necesitaremos un material que a un valor óhmico muy bajo podamos meter tantísimas parrillas o elementos resistivos para que nos pueda absorber a este voltaje la corriente de cortocircuito, ¿vale? Entonces simplemente es entender este concepto, que trabajamos principalmente con la ley de Ohm. A su vez, con la ley de Ohm, ¿vale?, que nos va a dar el voltaje de línea, la corriente de fallo y por cálculo lo que es la resistencia del valor óhmico de la resistencia, la compañía eléctrica o el departamento de ingeniería va a empezar a solicitar más datos o va a aportar más datos para el cálculo del equipo final que vayamos a diseñar. Vale, pues bueno, el siguiente dato, ¿cuál es? Si pasamos de la ecuación de cálculo principal al de energía térmica, es decir, ¿qué tiempo máximo puede estar la resistencia operando o trabajando? Vale, pues este tiempo normalmente nos lo da primero la compañía eléctrica o la ingeniería en función de si saben si el sistema de potencia, tanto del transformador como de líneas, es muy estable o es menos estable. ¿Qué hace referencia a eso? Pues bueno, el tiempo de fallo, si sabemos que estamos de un transformador de una subestación que a su vez tiene un reparto bastante malo de lo que son las líneas y las cargas sobre líneas, ya vas a ver de antemano que va a haber un desequilibrio continuo en el punto de neutro, es decir, las fases no van a estar igual cargadas una que otra, con lo cual el neutro nunca va a estar en 0 voltios, por lo cual siempre va a haber una corriente de defecto pasando por la resistencia. ¿Eso a qué equivale? A que se va a producir una energía y una salida o lo que es un calor interno en la propia resistencia. Entonces, si sabemos que de antemano va a haber un desequilibrio, sabemos que el tiempo de fallo va a estar calculado en dos fases. El tiempo de fallo calculado sobre el régimen continuo de trabajo de una resistencia, porque ya sabéis de antemano que no hay un reparto equivalente en lo que son las corrientes de cada una de las fases, con lo cual se va a producir una diferencia de potencial en el neutro. Y segundo, que cuando hay un fallo a tierra de una fase, tenemos que calcular la falta a la energía máxima, es decir, al valor de fase tierra máximo que se puede producir en el neutro, que es como cortocircuitar una línea directamente a tierra. Entonces, se van a producir dos tiempos de fallo, uno continuo y otro directamente asociado a la corta duración. ¿Cuáles son los tiempos de corta duración estándar? Normalmente son 10 segundos. ¿Por qué 10 segundos? No lo sé. Es un tema que ya llega de años tras años. Sabemos que son 10 segundos y normalmente la mayoría, el 80 o el 90% de las resistencias se calculan para un régimen continuo de bajo amperaje y luego un tiempo de falta de corta duración a voltaje máximo a tiempo de 10 segundos. ¿Por qué se pone 10 segundos y por qué no se puede poner menos? Es un tema, digamos, de cálculo de las ingenierías. ¿Se puede poner menos? Sí. Todo depende de lo que hablamos antes. Como la resistencia va a estar asociado a un equipo auxiliar que va a mandar la señal al centro de control, el sistema de relés de protección que hacen las aperturas y cierres, normalmente lo que hacen esa apertura en el momento que hacen la lectura de la falta suele estar temporizado menos de un segundo, con lo cual cuando se produce la falta, en un segundo, menos de un segundo, se hace una apertura y luego continuamente un cierre, asociado a un cierre, ¿vale? Y entonces se hace una apertura, cierre, que normalmente suele estar pues, en acumulación en torno a 3 segundos como mucho. Entonces, esos 3 segundos van a estar siempre por debajo de los 10 segundos del tiempo de fallo asociado a una resistencia, ¿vale? Pero que, por ejemplo, este es un departamento de ingeniería
y queréis que calculemos una resistencia con un tiempo de falta solamente para contemplación de 5 segundos, pues perfecto, se puede hacer, porque sabéis ya de antemano que vuestro sistema de protección de relés va a estar siempre haciendo una apertura y cierre en menos de 5 segundos. Con lo cual, ¿está protegida la subestación del transformador? Sí, perfectamente, está. Vale.